Familia, hoy vamos a conversar con un hombre que ha dedicado su vida entera a la causa cubana. Expreso político, director de Plantados hasta la Libertad. Con nosotros, Ángel de Fana. Mi querido amigo, bienvenido al Marco de Marcos. Marco, muchísimas gracias. Para mí es un honor compartir contigo un programa. Es un sueño. Tú dirás, bueno, ¿por qué? Porque nos conocimos cuando era a través de la radio, pero así compartir frente a una cámara de televisión contigo es algo que siempre he deseado y que lo hago con mucho placer, con mucho honor, porque tengo una gran admiración hacia ti, como profesional y como cubano que lucha por la libertad también. Es recíproca esos sentimientos, porque efectivamente nos conocemos hace muchísimos años. Y hoy hablaba contigo y te decía, tú estabas en España porque vivimos aquel momento tan convulso. Correcto. Y de tanto trabajo y de tanta... Y resulta que no, que tú estabas aquí en Miami, pero hablábamos casi todos los días. Casi todos los días porque yo era jefe de producción de La Voz del Cid, que transmitía hacia Cuba por onda corta, la emisora que dirigía Hugo Matos. Y tú desde España, cuando llegaste tú y Norma, nos hacían programas que se transmitían hacia Cuba y eran de sumo interés para la gente que permanecía en nuestro país, conocer la experiencia de ustedes sobre lo que habían dejado atrás y el nuevo mundo que estaban conociendo. Eran muy interesantes esos programas. Muy bonito trabajo y además, perdón, fue un trabajo muy dedicado, muy serio, porque nada más y nada menos yo hice una novela original para La Voz del Cid, que creo que fueron 80 y tantos capítulos, y se grababa aquí en Miami y yo vivía en España y escribía en España. O sea, esa serie que fue realmente fue una serie, no una telenovela. Se llamó María Antonia y la protagonizó nada más y nada menos que la primera actriz Griselda Nogueras. Tremendo elenco tenía. Sí, señor. Y el primer actor fue Villaverde. Sí, eran estrellas. O sea, estrellas. Ahora no me viene el nombre, pero primerísimos actores. Y Norma hacía también entrevistas. Normita hacía entrevistas. Que hacía entrevistas que se transmitían por onda corta para Cuba también. Efectivamente. Muy interesante el trabajo que ustedes realizaron. Fue importante para divulgar que los cubanos que estábamos en el exilio seguíamos estando dentro de Cuba, que éramos un solo pueblo y que la lucha por la libertad era en todo campo. De verdad. Bueno, déjame decirte que yo viendo tu vida, leyendo tu vida y tenemos muchas cosas en común. Yo soy más viejo que tú, un año y pico. Un año y pico. Yo tengo 86 y él tiene 85. 85. Entonces, tú estudiaste en la Havana Business Academy. Y yo también. Mira que en la misma época. En la misma época, en 10 de octubre yo estudiaba. Yo nací en 10 de octubre. Yo nací en 10 de octubre. ¿Y tú naciste? En la esquina de todo yo nací yo. Oye, te mudaste para Mango. Ay, y yo para Zapote. Mira, estábamos pegaditos. Bueno, mi papá. O sea, qué cosa. A lo mejor jugamos pelota juntos. Yo no era muy pelotero. Yo no era muy pelotero. Cualquier de los juegos. Pero los papalotes. ¿Seguro? En la Loma del Burro. En la Loma del Burro y en la Chaplin. Y en la de Chaplin, las dos. Papá me nos llevaba. Sí. Qué cosa tan curiosa y tan... No sé, tan bonita, ¿no? Claro, que tenemos esta... Ahora, cuéntame de tu vida, tus inicios como trabajador. Mira, yo desde muy jovencito como empecé empleado. a trabajar, sí, yo trabajaba en la industria del calzado. Mi padre era zapatero. Y entonces yo empecé a trabajar en una fábrica que era de las más grandes de zapatos de señora, de las más grandes de Cuba. Y yo trabajaba en la oficina. Y eso fue ya... Moonlight Shoes. No, eso fue Midnight Shoes. Midnight Shoes. Eso era, empecé a trabajar en el año 57. Y así fui ascendiendo. Ya yo con 19 años, yo recuerdo que yo tenía secretaria. Era jefe de oficina, porque que era jefe mío, pasó a administrar una peletería que era de los mismos dueños, que después yo trabajé en esa peletería.
y entonces trabajé en la oficina y atendía a clientes. Los principales clientes de esta fábrica de zapatos de señora eran El Encanto, Flogar, California, sí, las mejores peleterías. Y en todo el país, ¿no? Y en todo el país. Eran zapatos caros en términos de precios a esa época en Cuba. Y así fui trabajando en ese sector y cuando llega la revolución, yo no hice revolución. Al principio simpaticé con el proyecto revolucionario, me parecía que podía ser bueno. En la teoría era muy bonito, fue muy bonito. Perfecta, pero yo siempre fui muy lector, siempre he sido muy lector, desde muy jovencito, o sea, teníamos cierta formación. Y ya en 1960 ya yo había descubierto que aquello era comunismo, que aquello no era bueno para el país, y rápidamente me enfrenté a ese sistema. Rápidamente, ya en 1960, yo era miembro del Movimiento Demócrata Martiano, uno de los grupos de acción que existían en todo el país, pero principalmente en La Habana, que su dirigente había sido un oficial del Ejército Rebelde, no de la Sierra Maestra, sino de La Habana, del grupo clandestinaje, Bernardo Corrales, que fue fusilado en 1961. Y ahí empecé como uno de los miembros de acción y sabotaje del Movimiento Demócrata Martiano, el MDM como se conocía, hasta que fui ascendiendo. Ya en 1961 yo era secretario de Finanzas. Yo trabajaba, había dejado la fábrica de zapatos porque la intervinieron y había ido a administrar la peletería Lido, que estaba en Industria San José, frente al Teatro Campo Amor, ahí mismo, una peletería de zapatos de señora, y yo era el administrador de esa peletería. Y allí ya trabajaba en ese lugar. Pegadito al Capitolio, estaban ahí mismo. Detrás del Capitolio. Sí. Y entonces, pues, como yo tenía muchas relaciones en el mundo comercial cubano, que todavía existían almacenes de pieles, la industria del calzado, peletería, tenía muchas relaciones. Podía recaudar dinero, fondo, y fui secretario de Finanzas del Movimiento Demócrata Martiano, hasta que ya después, en 1962, que era coordinador nacional, salió al exilio y me nombraron a mí coordinador nacional del Movimiento Demócrata Martiano. Caigo preso en septiembre de 1962 y es bueno que lo comente, aunque ya se ha dicho en otros momentos, pero que fui denunciado en cierta medida por alguien muy conocido en Cuba, en el mundo artístico, que era Montezuma, Ñico Rutina. Ñico Rutina, que era un agente de la seguridad del Estado y que se había infiltrado en mi organización. Y hubo un hecho en que 4 jóvenes del Movimiento Demócrata Martiano estaban desarmando milicianos para llevar las armas a los alzados de La Habana, de Güines. Y en ese enfrentamiento hubo un intercambio de disparos, un miliciano murió, 2 compañeros míos fueron heridos y bueno, eso dio un escándalo muy grande internacional. El nombre de Carlos Montezuma no salió a la palestra. 20 años después, cuando él muere, sí menciona aquel caso y otros casos en que él denunció. O sea, la seguridad de Estado. La seguridad lo tapa para que siguiera. Correcto. Pero 20 años después, cuando él muere, ¿qué cosa? Sí lo dicen y hacen la historia de aquel hecho. Déjame decirte, en el ICR todo el mundo sabía, o eso era a sotoboche, que Carlos era de la seguridad del Estado. Sí, porque él había sido revolucionario, el contrabandista. Él había sido el 26 de julio. Pero ya después nadie hablaba de eso, tú sabes, de eso no se hablaba. No se hablaba. Pero se suponía. Se hablaba de que, y un poco que él alardeaba también un poco de eso. Eso no se concretaba porque eso no se decía. Porque precisamente el G2 lo tapó completamente. Claro, para que siguiera. Para que pudiera seguir en función. Pero bueno, después se supo. Y bueno, fui hecho prisionero ahí en la peletería. Un buen día llegaron 2 agentes en septiembre 10 de 1962. Llegaron 2 agentes de la seguridad del Estado
O sea, él fue... No, Él él no aparece en ningún lugar. No aparece. No, él no aparece en ningún... Pero... No, incluso yo me había casado en agosto, y él fue, que nosotros no teníamos esas relaciones, él se infiltró en movimiento, pero no, o sea, él me conoció al principio, y ya después no tenía relaciones conmigo, pero él se infiltró en un grupo de acción. Y fue a tu boda. Y fue a mi boda. A la iglesia del Carmen. Cuando yo salgo a la iglesia del Carmen, lo veo afuera que estaba esperando en la puerta y me saludó. Y a los pocos días pues fue que yo caí preso. Él no aparece ni me hablaron de él, ni lo mencionaron, ni nada de eso, pero nosotros supimos después por otros medios que él era el que había denunciado. Porque cuando hieren a esos dos compañeros de noche, yo voy de noche con un médico a atender a esos heridos. Y cuando yo me voy, que ya es al amanecer, él llega a la casa, a esa donde estaban los heridos, y ve a los heridos, habla con los heridos como si fuera uno de ellos. Un compañero de lucha. Pero claro, la conclusión que nosotros sacamos es que la Dirección de Seguridad del Estado mandó a todos sus agentes a que fueran a los lugares donde estaban infiltrados para descubrir dónde había ocurrido el hecho anterior a esa noche que había muerto un miliciano. Y entonces ahí se da el escándalo, cogen preso todo el mundo y fusilan a Roberto Hernández, uno de ellos, lo fusilaron. Era el único mayor de edad de los cuatro. Los otros 30 años de condena. Entonces, bueno, cuando yo caigo, él no, también ni en los interrogatorios, a mí no me preguntan de él, ni él aparece en ningún lugar. Cuando nosotros de verdad comprobamos que él era porque lo dijeron 20 años después. Claro. Lo sacaron en la Bohemia, etcétera. Sí, incluso cuando él fallece, le hacen cuando él fallece. Todos los honores. Cuando él fallece. Así mismo fue la cosa que coincide con el cumplimiento de mi condena, porque a mí me condenan a 20 años. Pero yo soy plantado, yo no quiero trabajar, yo estoy calzoncillo, yo no acepto la ropa de los comunes, toda esa historia que ya más o menos se conoce. Y por eso es que nos llaman plantados, porque rechazábamos el plan de rehabilitación, rechazábamos cualquier tipo de privilegio por parte de los comunistas. Y entonces, cuando yo cumplo la condena, yo sigo preso. Me dejaron preso, como hicieron con otros en esa época. Nos llamaban los recondenados. Y estábamos en la prisión de Boniatico. Ya era una sección especial de la prisión de Boniato, tapiados, en calzoncillos, hacía años que yo no veía a mi familia, todas esas cosas, y un grupo de los recondenados y se hizo una huelga de hambre, pero huelga de hambre a muerte. Yo había estado varias veces en huelga de hambre, de 30 días, de 35 días, de 20 días, varias veces había hecho huelga de hambre. Esa huelga yo no participo, pero un grupo de mis compañeros recondenados se declara en huelga de hambre a muerte y se había logrado sacar la información al exterior. Y en aquellos tiempos más o menos coincidía con la muerte en huelga de hambre de algunos irlandeses que se habían muerto en hambre por su reclamación independentista en Irlanda de Gran Bretaña. Y el gobierno cubano pues que estimó que no convenía que nosotros nos muriéramos y nos dijo, bueno, los vamos a poner en libertad con la condición de que tienen que irse del país. O sea, no podíamos quedarnos en... ¿Les convenía a ellos? Les convenía a ellos. Ellos no querían el escándalo. Unir las dos. Correcto. No, en otros casos habían muerto varias gente en huelga de hambre, no solamente Pedro Luis Boitel, que es muy conocido en su caso, sino otros compañeros, incluso recondenados, que se habían declarado en huelga de hambre y habían muerto en huelga de hambre porque no los soltaron, no los liberaron. Claro. Pero bueno, en ese caso, pues bueno, nos pusieron en libertad. Yo salí para Venezuela, pude estar más de un mes en La Habana antes de irme, porque mis padres habían salido a Venezuela, habían salido a Estados Unidos, Miami, a una hermana mía que vivía en Miami, que su esposo estaba preso todavía, que cumplió 20 años, todavía estaba en la prisión, que fue excarcelado cuando cumplió la condena y vino para Estados Unidos. Pero yo tenía visa para Venezuela, porque nosotros cuando hicieron los indultos, aquellos en 1976, un grupo de 138 de nosotros en el Combinado del Este, hicimos una carta oponiéndonos a cualquier diálogo con el régimen
y que nosotros no aceptábamos la libertad por medio de ningún diálogo, etcétera, etcétera. La mayoría de nosotros nos sacaron del combinado, nos mandaron para Boniato, para Oriente, y allá tapiados, etcétera, y con el calzoncillo, como ya expliqué. Y entonces, pues, cuando me encarcelan, que tengo que salir del país, salgo para Venezuela con mis padres y una hermana, 2 hermanas, y parte de mi familia para Venezuela. Desde que llego a Venezuela, porque son las cosas de la vida. Yo había estado 20 años con la Nochebuena pasándola en la prisión y el Año Nuevo, 20 años. La 21 lo pasé en una base militar en El Salvador, porque Uber Matos me había ido a ver a Venezuela y me dijo, me hace falta que nos ayude con la radio, con la voz del CID y el transmisor, que en esa época no se podía decir, eso era secreto, que incluso miembros del ejecutivo del CID, de Cuba Independiente y Democrática, no sabía dónde estaba la planta, pero estaba en una base militar en El Salvador, en Ataclat. Y entonces pues hacía falta que hubiera un ejecutivo. Yo viajé de Venezuela a El Salvador en repetidas ocasiones. ¿Y no celebraste la Nochebuena? La primera Nochebuena, la 21, la pasé yo ahí metido en un cuartel militar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, estuve allí hasta que vine para Estados Unidos con mis padres y prontamente me casé. Yo me había casado. ¿Te habías casado? Déjame decirte, yo me había casado antes de caer preso, en agosto. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que lo dije, en agosto. Sí. Pero en septiembre caí preso y tuve una sola visita con mi esposa. Cuando yo plantea la visita, plantea todo, estando en Isla de Pinos, le dije a mi esposa que me mandó un telegrama, vete para el plan de rehabilitación. Sí, claro. No sé cuánto. Claro. Normal. Y yo le dije, mándame el divorcio. Y toda la semana que había un telegrama le decía el mismo texto, mándame el divorcio, hasta que al año y pico vino una jueza de allá de Isla de Pino a la prisión y nos divorció. Dio por hecho el divorcio. Cuando yo llego aquí a Miami, en abril, yo llego en marzo, en abril es el Día de los Presos, y yo estoy en un acto del Día de los Presos y viene la hija de un preso que todavía se ha quedado en Boniato, de Pablo Prieto Castillo, que todavía estaba preso en Boniato, y viene que sabía que yo había llegado para que yo le hablara del padre, ¿bien? Y ella vivía en Naples. Y entonces, pues, ahí hablamos, yo le conté del padre y quedamos para que yo fuera a ver a la hermana que vivía en Naples, casada con otro preso, y yo fui para Naples y a los 30 días nos casamos. Entonces, el noviazgo nuestro fue así, breve, muy breve. Nos casamos en una notaría allá en Naples, yo con un pullover y un jeep que lo tengo guardado. Y así fuimos y nos casamos y tenemos 2 hijos. Mira eso. Y ahí tengo un matrimonio estupendo con mi esposa Rosa, y ya su padre falleció. Y nada, y ya te digo que empecé a trabajar aquí, cuando vine para los Estados Unidos, entonces fui a trabajar a la emisora de La Voz del CID. Eso nos conocimos. Nos conocimos a partir de ahí. Y trabajé en La Voz del CID hasta que cerró. Yo quiero preguntarte, hacer un paréntesis ahí, ¿qué representó para ti trabajar con Uber? Muy bueno, la experiencia es fantástica. Uber era un patriota. Sí. Un patriota, indiscutiblemente. Hombre muy inteligente, muy buen compañero. Yo tuve la oportunidad incluso, él lo dice en su libro, él hizo una autobiografía, y yo tuve, después de muchos años que él estuvo tratando, yo además de trabajar en la radio, yo trabajaba estuve 3 años trabajando con Juan Clark, que era un sociólogo muy conocido. 3 años, sí, 3 años estuve trabajando con Juan Clark en una obra, un libro de 800 páginas que se llama Cuba, Mito y Realidad. Y tenía esa experiencia de investigación y de trabajar y de transcribir entrevistas y de entrevistar para hacer ese libro que era sobre Cuba. Y entonces cuando se terminó ese libro, Uber, que yo trabajaba allá en la emisora, me dijo, bueno, ¿por qué tú no me ayudas ahora a mí? A mí me pagaban por eso, extra. Y entonces de noche yo me ponía a trabajar con Uber en su libro. Sí, y él lo reconoce en el libro, hasta que se editó el libro de Uber Matos. O sea, la experiencia que yo tuve con Uber fue muy buena, personal, de trabajo. Empecé en redacción.
Yo me acuerdo con Juan Benemelis, que había venido de Cuba. Y Juan Benemelis y yo, en paz descanse, que con Juan Benemelis y yo en el garaje de ahí, escuchando la radio cubana y redactando noticias y comentarios. Y así fui, hasta que después era jefe de redacción y jefe de operaciones, y hasta que fui el director de la emisora. ¿Cómo no? Y entonces la experiencia mía con V fue muy buena. Y ya te digo, trabajaba entonces después con la edición de libros. Ahí trabajé haciendo revistas y demás. Cuéntame alguna anécdota, porque yo, Normita y yo tuvimos la suerte de trabajar de conocer, trabajar no directamente, correcto. Indirectamente trabajábamos para el comandante Hugo Matos. Y tuvimos varias aquí en casa y en otros, y allá en Madrid también, y tuvimos la posibilidad de conversar con él y de intimar con él. Y a nosotros nos fascinó la personalidad de Huber, la sencillez, la sabiduría y con la generosidad, vamos a decirle así, de que él no tenía rencor ni le sentía absolutamente ningún resquemor por tantos años, 20 años, cumplió hasta el último día este señor, que Dios lo tenga en la gloria, torturado, vejado, un hombre con la responsabilidad que tenía, el carisma que tenía y la devoción que sentía su tropa hacia él. Correcto. Y cómo este hombre macabro, que no quiero ni mencionar la palabra, tergiversó y creó toda una atmósfera. Sí, sencillamente porque Huber denunció y renunció. Huber hizo una carta renunciando porque no iba a ser comunista. Sencillamente. Entonces, Castro lo acusa de traidor, de que estaba haciendo una sublevación en Camagüey, lo cual era incierto por completo. Cuando Camilo Cienfuegos, que era jefe del ejército, llega al cuartel de Ignacio Agramonte de Camagüey, comprueba que no hay ninguna sublevación. Incluso Huber Matos le había dicho a todos sus oficiales que soltaran las armas. Había dicho eso. O sea que era todo falso y entonces pues lo condenan a 20 años. No lo fusilan porque era demasiado conocido. Sí, claro. Y era demasiado, tú sabes. Era convertirlo en un mártir. Al principio, y estamos hablando en octubre de 1959. Sí. Porque no es el caso de Ochoa o de otro. No, en 1959. Sí. Y los que tienen nuestra edad se recordarán que Camagüey, en aquella época, como tú llamabas a Camagüey, que no era comunicación directa, las operadoras decían, Huber Matos es inocente. Eso ocurrió en octubre de 1959, en noviembre, diciembre, etc. Pues esa es la personalidad de Huber. Además, su ideario, tú sabes que era realmente el ideario de aquella revolución teórica que nosotros pensamos. O sea, la república democrática, con bienestar social, con prosperidad, con libertad. Que hubiera sido, si este hombre hubiera sido la revolución. Correcto. Genial, porque tenía todo el elemento, gente buena, gente que iban de verdad a trabajar por la causa de Cuba. Correcto. Y este hombre, bueno, pues después del CID, a mí pasan años, yo sigo trabajando, siempre he estado trabajando vinculado con la cosa cubana dentro de distintas organizaciones en el exilio. Y entonces, por allá por el 1996, un cubano que se había hecho millonario en España, Leopoldo Fernández Pujal, que era el fundador de Televisa, y entonces su tío, ya fallecido, José Pujal Mederos, había acabado de salir de la prisión después de haber cumplido 25 años, y entonces él le dice, búscate un grupito de tus compañeros para que vayan por el mundo a hablar de lo que ustedes pasaron y hablar de la tragedia cubana, que yo voy a financiar a ese grupo. Y entonces José Pujal Mederos escogió a 4. A Mario Chanes de Armas, que cumplió 30 años, que había sido combatiente del Mucadi y del Granma, y cumplió 30 años hasta el último día. A Eusebio Peñaver Mazorra, que fue oficial del ejército rebelde, que estuvo en la tropa de las villas donde Che Guevara, negro, bien negro.
a Ernesto Díaz Rodríguez, que había sido miembro de Alfa 66, actualmente vive, es el secretario general de Alfa 66, y a Ángel de Fana, a mí. A esos 4. Y ahí se quedó la palabra plantado, porque ese era el nombre de la organización. Plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba. Esa organización, esos 4, que no llegó nunca ha sido una organización, sino que era un grupo de trabajo, viajamos. Y nos dedicamos a viajar y viajamos a distintos países de América Latina. A Estados Unidos no íbamos mucho, porque en Washington no había mucho que hacer por la libertad de Cuba, sino donde era necesario. América Latina y Europa. Viajábamos mucho en esa época. Dando a conocer, dando conferencias con grupos sindicales, con los parlamentos, cosa que se ha seguido haciendo hasta el presente, pero que nosotros lo hacíamos en aquella época. Bajamos por casi toda América y varios países de Europa. Y hasta que pasaron 2 o 3 años de ese trabajo y Leopoldo dijo, mejor, yo creo que ya el trabajo del exterior, lo que necesita ahora la ayuda es más al interior de Cuba. Y entonces nosotros teníamos una oficina en Miami, que también trabajaba con nosotros en esa época Marisa Lugo, que era una expresa reciente que había salido, y alguien más, ¿no?, de apoyo. Y entonces nosotros empezábamos a ayudar a los familiares de los presos políticos en Cuba y a la oposición dentro de Cuba. Teníamos bastantes recursos que los proporcionaba Leopoldo Fernández Pujal, otros empresarios cubanos que daban dinero y gente que daba 5 pesos y que daba 10 pesos, que eso sigue hasta presente. Lo de las grandes dineros no llegan, pero todavía Plantados sigue ayudando a familiares de presos políticos en Cuba, gracias a contribuciones de gente que nos dan 50 pesos, que nos dan 5 pesos, que nos dan 20 pesos o que nos dan $1,000, ¿no? Pero que seguimos nosotros hasta ahora ayudando a presos políticos, particularmente en esta época, porque hubo hace 15 años, 10 años, que ayudábamos a todos los presos políticos, a todos los, más de 300 que había. Nosotros ayudábamos a los familiares, a todos, $50 mensuales, a todos. Y aparte de eso, a muchas organizaciones de la oposición en todo el país, le enviábamos radio, le enviábamos, cuando eso no habían celulares, bueno, lo que había que mandar y recursos económicos. Pero bueno, eso pasó también. Y últimamente lo que estamos ayudando son a los que llevan más años presos. Y quiero mencionar algunos. Quiero mencionar especialmente a Miguel Díaz Bauza, que vivía aquí en Miami y que en el año 94, junto con otros compatriotas, fue a Cuba a continuar luchando. Fue condenado a 30 años. Y Miguel Díaz Bauza, con 81 años tiene, en octubre cumple 30 años de prisión y sigue preso en Camagüey. Ahora está en Remedios y sigue preso. Y seguimos ayudando, por ejemplo, a algunos que están condenados a cadena perpetua por el simple delito de haber tratado de escapar de Cuba. El caso más famoso es de la lancha Baraguá, en el 2003, que por orden expresa del tirano Fidel Castro fueron fusilados 3 jóvenes de la raza negra, muy conocida esa causa, y quedan 4 de esa causa, 2 de ellos también de la raza negra, por cierto, Thomas y Henry Grillo, que uno está en Guanajay, el otro en el Combinado del Este, y hay 4 de esa causa, desde el 2003 están presos, condenados a cadena perpetua, nada más que por tratar de irse del país. No le dieron ni un golpe a nadie, ni hirieron a nadie, ni mataron a nadie. Joel está también en Guanajay desde 1999. Tiene 24 años, 25 años preso ya. Qué horror. Por tratar de sacar, él vivía aquí en Estados Unidos para tratar de sacar familiares de Cuba. Pero en esa época, Fidel Castro quiso demostrarle, entre comillas tengo que decirlo, al gobierno de Estados Unidos, que él era muy fuerte con aquellos que trataban de secuestrar embarcaciones. Y uno de los casos son 5 en Isla de Pinos, que iban a secuestrar un avión de los que viajaban a La Habana para ir a Miami. Y no llegaron ni a llegar al avión. Fueron detectados, hechos prisioneros, no se rebelaron, no golpearon a nadie, no tiraron un tiro. Están condenados a cadena perpetua, llevan 21 años ya.
Hay cadenas y la historia se seguirá repitiendo porque el hermano va a seguir con su... Completamente siguen habiendo, bueno, ya son más conocidos los del 11 de julio, y posteriormente al 11 de julio han seguido cayendo presos jóvenes de ambos sexos, sencillamente por manifestarse, por denunciar. Ahora, Ángel, yo vengo de una familia mediana, pero especialmente tenía un tío, Evelio Miranda, que se crió por problemas familiares. Mis abuelos se lo dejaron a una familia porque no podían atender al niño. Y el niño tenía 3 años. Y la casual coincidencia que ese señor que lo recibe, ese matrimonio que no podía tener hijos, educaron a este niño, lo formaron y lo hicieron sastre porque el señor era sastre. Este sastre, que te estoy hablando, mi tío, fue el sastre de Palacio desde Menocal hasta Fidel Castro. Wow. Fíjate qué clase de sastre. Experiencia, para que veas la igualdad y toda esa cosa de que todos somos iguales. Tío Evelio, nada más que podía hacerle trajes al buró político. Ningún otro oficial del Comité Central podía hacerse traje con él. Y soy testigo de que Fernández Mel quiso hacerse un traje normal, no militar, un traje, y tuvo que ir a mi casa en La Habana, escondido para que tío le hiciera el traje. Mi tío, obviamente, fue a la Unión Soviética, era un ferviente, y esto lo voy a decir ahora porque es primera vez que lo hablo, porque no venía al caso. Pero mi tío era un comunista convencido de que bueno, el comunismo nunca se ha llegado o sea, no, se quedó en el socialismo. Sí. Y ya Rusia, bueno, es otra cosa, no vamos a caer en eso. Pero tío, yo tenía mucho, cuando decidí venir para Estados Unidos, yo tenía pena por él, que supiera, que se sintiera mal, porque yo me iba y era un desafecto, una escoria, lo que se llamaba en aquel momento. Mi tío fue a mi casa días antes de que yo me fuera, con meses antes. Tocó la puerta de mi casa y mi hija abrió y me dijo, papi, es tío Evelio. Y yo, bueno, ábrele. Entró mi tío, se puso a conversar conmigo. Estaba destruido. Y para no hacer larga la historia, me dijo, Marquito, cuánto me alegro que te vayas para Estados Unidos. Porque todo por lo que yo he luchado ha sido mentira. Es todo falso. Un hombre honesto. Y se fue, y a los 3 meses se murió. Honesto. Mira, esa experiencia es bueno que tú la hayas contado, ¿no? Porque este programa lo van a estar viendo en Cuba. Sí, lo ven. Lo están viendo en Cuba. Por supuesto. Y hay gente en Cuba que ha estado comprometida con el régimen, ¿no? No estoy hablando de los asesinos. No. De los asesinos que están comprometidos con asesinatos, con esta... Sí. Hay gente de funcionarios, y estoy hablando... Gente de a pie, incluso. Y gente que está involucrada de alguna manera. Incluso administradores. Incluso en las Fuerzas Armadas. Efectivamente. Pero que no están comprometidos con los asesinatos y con toda la violencia contra la población. Y pueden haber sido en algún momento pensados en la ilusión del socialismo. Por supuesto que sí. Pero que pueden haber llegado a la conclusión de que todo esto ha sido una farsa y además una tragedia tremenda para todo el pueblo cubano. Y además que esto se han lucrado con toda la cosa cubana. Y cada uno de ellos, cada uno de esos que estamos hablando, tienen la oportunidad de demostrar a sí mismo, a su familia,
a sus que se equivocaron. veteranos que se equivocaron. Se equivocaron. Tienen la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que es oportuno que tú hayas hecho esa historia, porque no tienen que esperar a morirse con la ignominia de haber estado apoyando y afianzando a un régimen asesino y criminal. Pueden haberlo, pues ahora pueden tener la oportunidad de decir, no, hasta aquí llegué. Ahora, Angelito, ahora vamos a situarnos en el momento que vivimos actualmente. Cuba está en el cero. En el cero no hay, o sea, yo creo que no hay más peor, como se dice en cubano, ¿no? ¿Qué juegan todo esto la Internacional Socialista? Porque mi tío mencionaba mucho la Internacional Socialista, que toda esta sensación, no sensación, esta realidad está involucrada, está concebida a través de la Internacional Socialista. ¿Es cierto? Yo creo que en la época en que tu tío creía en eso, sí. Sí, ahora ya no. La Internacional Socialista, como la Internacional Socialista que se conocía, ¿bien? Que no eran comunistas. La Internacional Socialista no eran comunistas. Porque acláranos eso, aclárame eso. Sí, Felipe González, el secretario general del PSOE en España, no fuera comunista, era anticomunista. Y era dirigente del PSOE, claro. Del PSOE. Y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, no fue comunista, y era socialdemócrata del Partido Socialdemócrata Venezolano. Y así muchos otros. Carlos Prío era socialista demócrata. Carlos Prío, el presidente de Cuba, al que Batista le dio el golpe. O sea, el partido auténtico. Era un partido socialdemócrata. ¿Y eso funciona hoy en día? Ya eso no funciona. Ya eso no funciona. Por eso te estoy diciendo que en aquella época sí. Ahora es otra cosa. Porque ahora tú tienes a Jorge Soros, ¿sabes? Sí. Que es un multimillonario y que patrocina los movimientos de izquierda y patrocina las mafias que gobiernan en los partidos totalitarios. ¿Cómo es posible? Tú sabes. Entonces, es otra cosa. Es un concepto diferente donde se trata y en algunos lugares se trata con éxito, como sucede en Nicaragua, como sucede en Venezuela, donde no se ha abolido la propiedad privada, como hacen los comunistas, pero se mantiene un régimen totalitario absoluto, donde no hay democracia, donde no hay libertad de expresión, es mucho menos. Es un tipo de fascismo. Bueno, hay que reconocer que el fascismo era un partido socialista, o sea, los nazis eran socialistas, hay que entenderlo desde el punto de vista histórico. Y entonces es ese concepto que no es la socialdemocracia aquella que era de izquierda, pero es una izquierda democrática. Ahora no, ahora esta gente no son democráticos, no tienen nada de democrático, o sea, son antidemocráticos y puede haber empresa privada, tú sabes. O sea, es complicadísimo. En Nicaragua. No, pero hay que tenerlo claro. Pero yo creo que los especialistas, los que ahora politólogos, etcétera, saben estas cosas. Y hay buenos libros, y hay programas que uno se puede de varias gente, no voy a mencionar ninguno, que estoy hablando internacionalmente, donde se explican estas cosas. Y hay aquí, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay movimientos a través de esos grupos que algunos que no tienen nada que ver con la izquierda comunista, fíjate, pero que están tratando de cambiar los principios básicos de la cultura occidental. Incluso la moral. Todo. Entonces, a eso es lo que tenemos que atender. Olvidémonos de las cosas esas del pasado, de la socialdemocracia, no. De esa gente que tienen otros nombres y que se pueden aparecer con unos nombres de los más bonitos, ¿tú sabes? Y que están tratando de quitarnos nuestra cultura y de quitarnos nuestra libertad, y que los niños puedan ser hembras y varones, y de que se cambien de varones para hembras, y esas cosas que nosotros que somos cristianos, que nosotros que tenemos otros principios, no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. Y por eso es que está claro en la política, tú sabes, que no dejarnos confundir,
que digan que porque alguien vaya en contra de esos principios es un fascista. Tú sabes, y que entonces Milei en Argentina es fascista, y Abascal en España es fascista, porque está en contra de que nos cambien la cultura, de que nos quiten la libertad y esas cosas. No. Entonces tenemos que estar claros, y en la política norteamericana yo no voy a hacer campaña para ningún presidente, pero tenemos que estar claros en quiénes son los que apoyan esos cambios, ese liberalismo, tú sabes, que va en contra de la cultura y de nuestros principios, y quiénes son los que de verdad defienden la libertad y defienden la democracia y la cultura que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se piensa, los cubanos piensan en Estados Unidos, piensan en Europa. A nadie se le ocurre ir a Botswana. Nadie va a Botswana, ni a Haití, ni Haití, que está más cerca. O sea, queremos venir a los Estados Unidos, queremos ir a España, queremos ir a París, porque es lo que es Estados Unidos. Lo que cuando yo era jovencito, que me escuchaba la música americana, y era el sueño ese. Yo no quería salir de Cuba, yo no hubiera salido de Cuba de ninguna forma. Claro. Pero es lo que uno conocía de Estados Unidos, conoce de España, el sueño americano, conoce de Francia. Claro. Entonces, es que ahora se quiere cambiar eso. Se quiere cambiar que Estados Unidos deje de ser esos Estados Unidos que era antes, y entonces ahora pues se abre la frontera para que entren 17 mil millones de gente que no tienen nada que ver con la cultura americana, que van en Europa igual. O sea, en Europa, donde tú vas a París ahora y te encuentras que tiene que haber un gobierno entonces que le llaman fascista o de ultraderecha, porque defiende la Francia que queremos, la Francia que uno mira como punto de llegar. O sea, eso es lo que son la política actual. ¿Tú crees que puede pasar algo en Cuba? Yo estoy seguro que va a pasar. Que va a pasar algo. Pero mira, pero lo que no va a pasar es que los americanos vayan en Eso es muy claro. El que esté pensando en eso está equivocado. Tiene que ser dentro. Dentro de Cuba, sencillamente tienen que decir ya hasta aquí. Ya hasta aquí. Yo no voy a seguir soportando la ignominia de que me estén, no solamente el hambre, no solamente que no tengo luz. No es hambre, no solamente que eso. Estoy oscuro, es que la vida mía es un infierno. ¿Y por qué? Porque hay 400 o 4.000 que están viviendo la buena vida, ellos y sus familiares, a costa del sacrificio del pueblo que trabaja, del pueblo que se sacrifica. Entonces, sencillamente, tiene que decir ya hasta aquí. Y hay gente, lo dijimos anteriormente, que forman parte de la estructura superior del Estado, pueden ser funcionarios, pueden ser oficiales, que pueden unirse a veces que están unirse y terminar con aquello. Terminar con aquello lo pueden terminar en nada. Lo único que le falta es la decisión. Si tienen la decisión de acabarlo, ¿que va a haber represión? Sí. ¿Que va a haber muertos? Sí. Pero hace falta que suceda la libertad. Para independizarnos de España hubo necesario que la gente luchara y hubo muertos en combate, ¿verdad? Cada vez que hay que buscar la libertad y la independencia hay que poner en muertos, sencillamente hay que ponerlo. Pero vale la pena por los hijos, por la patria, por los nietos, por el futuro, por todo eso. Hay que hacerlo, sencillamente. Gracias, amigo, gracias, muchísimas gracias. Te repito, tienes que venir varias veces más. Con mucho gusto. Amigos, bueno, esto, yo estoy henchido de verdad y agradecidísimo a Ángel que haya compartido conmigo y con ustedes todas sus experiencias y la visión que tenemos mucha gente de la solución cubana. Y hasta aquí ya llegó el día de hoy. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por suscribirse. Y los que no se han suscrito, por favor, háganlo. Es muy fácil. Toquen la campanita, suscríbanse, toquen la campanita y compartan. Esa es la meta. Los esperamos en el próximo, en el marco de Marcos, como siempre, todos los lunes a las 10 de la noche. Gracias.